Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Autoridades, representantes de colectivos, que veo muchos por aquí, público en general, bienvenidos a este foro Dialogando, que llega ya a su quinto capítulo, un espacio de reflexión, de análisis, de diálogo, que es algo más sosegado. Muchos de ustedes ya han acudido a otros Dialogando y saben que conversamos sin prisa, sin pausa tampoco, pero sin excesiva prisa para poder analizar algunas cuestiones, entre otras también de actualidad. Hoy nuestra protagonista es una persona muy conocida. Ella ha ostentado numerosos cargos institucionales y políticos. Nos cuentan personas cercanas que ir con ella a un aeropuerto es un espectáculo porque parece una estrella del rock o del pop, que la paran para pedirle autógrafos, al menos por España, ¿verdad? Una persona cercana, una persona que, entre los muchos cargos que ha ostentado en el Congreso, senadora, pero claro, hay uno por el que es más conocida, fue durante 20 años alcaldesa de la ciudad de Cádiz, una ciudad y una provincia a la que nos sentimos muy unidas, hermanadas, vecinas, aunque sin conexión. Si tenemos tiempo también podríamos hablar con ella de eso y de lo que opina Teófila Martínez. Hoy estamos aquí en el puerto, en este bellísimo espacio escénico que nos ofrece el puerto de Huelva, con su presidenta, Pilar Miranda, a la que le pido, por favor, que también dé la bienvenida al público que aquí se encuentra. Un aplauso, por favor. Gracias, Pilar. Buenos días, tengo la garganta regular, espero que aguante. Muy buenos días, bienvenidos al puerto de Huelva. Querida Teófila, un honor para mí que estés aquí, de verdad, te lo pedí, porque me parece que tienes tantas virtudes que ahora hablaré de ti una vez que haga el saludo. Presidente del Grupo Azahara, gracias por estar aquí también en el puerto y darnos la oportunidad de escuchar a Teófila Martínez. Secretario primero de la mesa, querido presidente del Partido Popular, Manuel Andrés, director del puerto, directores generales de Agapa y de Fomento, delegado de Agricultura, secretario de CECA, teniente alcalde del Ayuntamiento, tenientes de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Palos, perdón, directora del CADE, secretaria de Fomento, de Turismo, asociaciones, empresarios, sindicatos, presidente de CSIC, que lo he visto por ahí. La luz se ve poco. Bueno, muy buenos días. Yo tenía mucho interés que escucháramos a Teófila Martínez. Teófila Martínez es la presidenta del puerto de Cádiz, pero también es presidenta de RETE y hoy está como presidenta de RETE. RETE es una asociación internacional sin ánimo de lucro que está interesada en acercar los puertos a las ciudades, que haya un diálogo y una convivencia real y constante entre puertos y ciudades. Yo quería que ella estuviera, porque aparte de que la admiro profundamente, es una persona con la que he trabajado mucho durante estos 4 años, porque los presidentes de los puertos hemos sido un bastón de unión, a pesar de que cada uno somos competitivos y cada uno trabaja por su puerto y ahí no hay quien nos gane, pero luego hemos sido capaces de unirnos en muchos aspectos para poder llevar a cabo proyectos importantes. Gracias. Llevar a cabo proyectos importantes. Y Teófila pues, ha sido capaz de transmitirnos su empuje, su unidad y, además, la importancia de unir el puerto a la ciudad. Ella ha sido alcaldesa durante 20 años, la alcaldesa más votada de España. Estaba a la vez que mi querido alcalde Pedro Rodríguez en Huelva. Ella es una persona moderna, racional, dialogante y además un torbellino. Efectivamente, yo un día le dije en el aeropuerto, Teófila, mi hija quiere una colonia, total, me coge de la mano y casi no me mata corriendo por los pasillos. Bueno, yo me quedé helada, digo, era el principio de conocernos. Digo, esta mujer es un torbellino, pero es respetada, porque las mujeres estamos donde estamos no por cuotas, estamos donde estamos por el valor y por el trabajo que realizamos y el esfuerzo día a día. Y ella, un ejemplo de eso. Y yo quería que ella viniera a explicarnos las experiencias de Cádiz, de Málaga, de Bilbao, de Rotterdam, de esos puertos que han apostado por acercar el puerto a la ciudad.
Para acercar el puerto a la ciudad tenemos que estar todos unidos, todas las administraciones. No se concibe acercar el puerto a la ciudad si el ayuntamiento no hace el plan especial que tiene que hacer. No se concibe acercar el puerto a la ciudad si la Junta de Andalucía no apoyara. No se concibe acercar el puerto a la ciudad si los ciudadanos estuvieran en contra de esa integración. Todos tenemos que trabajar juntos, unidos en la misma dirección. Yo creo que el puerto es eficaz en la gestión porque tiene una digitalización importante, todo está digitalizado, todo está sometido a proyectos. Nosotros no podemos una concesión dejarla a un lado por capricho. Todo el mundo sabe dónde está cada papel y todo el mundo sabe dónde tiene que estar. Por lo cual, esa digitalización creo que es fundamental en las administraciones. Esa forma que tiene de trabajar el puerto, unida a todas las bonificaciones que día a día damos a los empresarios para que quieran venir a Huelva. Eso da confianza. El tratamiento que el puerto hace a los empresarios da confianza. Por eso tenemos tantos concesionarios y por eso hemos sido capaces de aumentar el volumen de empleo de la zona portuaria de 25.000 a 36.500 a pesar de la pandemia. Todos trabajando unidos. Y el puerto está haciendo un esfuerzo grandísimo en restaurar todo el espacio portuario. Se ha restaurado desde Colón a Tarsis. Solamente queda el entorno de alrededor de Colón que se está haciendo en estos momentos. La avenida Francisco Montenegro ha pasado de ser una carretera gris y fea de tráfico pesado a un maravilloso bulevar donde la gente hace deporte. Mañana iré, me pongo los zapatos de deporte y me da una alegría tremenda ver a la gente disfrutando, paseando, haciendo deporte y haciendo lo que tiene que hacer, aprovechar su puerto. El Paseo de la Ría con sus carriles bici, que Pedro me decía, chata, pon 2 carriles, que aquí nos van a matar las bicicletas. Pues ya hay 2 carriles, para que haya convivencia estable, para que no haya problemas. Yo le agradezco a todos los técnicos municipales el trabajo tan grande, porque yo reconozco que soy muy intensa y hasta los fines de semana voy llamándoles, voy mandando WhatsApp, pero creo que son unos cracks y que hacen el trabajo magníficamente. Luego hemos restaurado la Ciudad del Marisco, que se va a inaugurar a final de mes. También es una parte de restauración. También ya va a empezar la restauración de astilleros, porque daba asco verla por fuera y ya va a estar en condiciones. Y nos queda el Muelle de Levante. En el Muelle de Levante, que aprovecho para saludar a los empresarios, a Luis Enguita y a Juan, que están aquí. Muelle de Levante, ya la Marina ya está hincando las tablestacas. Va a ser una realidad, un club náutico con deporte náutico. Va a haber centros de ocio, de negocio. Ahí está la madre de Santi Elía, que está interesado en poner aquí también en el puerto su negocio, su restaurante Estrella Michelin, que para todos es un orgullo. Por lo cual, el Muelle de Levante va a tener también un Museo de América, una terminal de crucero, porque cambiamos la estrategia de los cruceros. Antes iban al Muelle Sur. El crucerista se bañaba al lado de los contenedores, eso no es turístico. Ahora el barco llega al muelle y la persona se puede integrar, el turista, en la ciudad. Una ciudad maravillosa, una ciudad que tiene un patrimonio cultural increíble porque somos tierra de tartésicos, griegos, romanos, fenicios, que tenemos que poner en valor, tenemos que excavar lo que tenemos bajo los pies, tenemos que liderar esa transformación de la ciudad y poder sacar pecho de un patrimonio que tenemos tan maravilloso. Y el Museo de América, porque América, somos cuna de América, una tierra, somos la tierra del descubrimiento que está por descubrir, como decía Antílope en el vídeo que algunos de vosotros conocéis del 150 aniversario que ha protagonizado Laura Sánchez. En fin, el Muelle de Levante va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo. Ya se ha adjudicado el proyecto, han sido 7 empresas las que se han presentado. El proyecto ganador es un proyecto en el que va a haber una gran unión entre puerto y ciudad, no va a haber límite, no va a haber barreras, no va a haber barreras naturales, no va a haber vallas, nos vamos a integrar, nos vamos a acercar a la ciudad. No era lógico que el puerto estuviera, la ciudad estuviera de espalda a la ría. Nos vamos a integrar. Los coches y los aparcamientos van a estar soterrados. Es un proyecto maravilloso que os lo presentaré en breve y que os va a alucinar. Y entonces yo quería que
Teófila viniera a explicar ese proyecto, a explicar la necesidad de que las administraciones nos unamos, la necesidad de que tiréis las asociaciones también para adelante, porque esto es un puerto con corazón. Yo en estos 4 años he intentado que conocierais el puerto, porque cuando tú conoces a alguien, lo quieres y lo defiendes. Y eso es lo que quiero, porque el puerto es el puerto de Huelva, no es el puerto alejado de la ciudad. Yo cuando llegué al puerto digo, si no lo conozco yo, no lo conoce nadie, porque yo que me conozco los barrios, las calles, de los 20 años que estuve con Pedro trabajando como concejala de servicios sociales, y el puerto necesita ser conocido, por eso, porque es vuestro puerto y quiero que lo conozcáis. Por lo cual, Teófila, yo quiero que nos explique cómo se hace una integración plena. Me he ido con Ignacio y con otros técnicos a Málaga, a Cádiz, a tantas reuniones técnicas para aprender de los fallos de otros procesos de integración puerto-ciudad. Queremos tener desde el principio un programa muy establecido. Tenemos una hoja de ruta y la restauración de los espacios tampoco lo hemos hecho por gusto, la restauración de las señas de identidad. Hemos restaurado Colón, que se estaba cayendo. Estamos restaurando Tarsi, porque se estaba también con un problema grande de perderse. Ya se perdió una de las manos del muelle. Y esos son motores tractores. Y, como decía el otro día el empresario que se ha unido a nuestra Marina, que son unos empresarios de alto nivel que vienen del puerto de Barcelona, decía, he estado un fin de semana solo en Huelva y me ha maravillado. La contáis poco y mal. Estoy totalmente de acuerdo. La contamos poco y mal. Necesitamos unirnos, defender nuestras cosas. Necesitamos también infraestructuras, lógicamente. Y tenemos que estar trabajando fuerte. Pero para mí es un honor que estéis aquí. Y además yo quería que el aforo fuera un aforo de ciudadanos, porque quiero que comprendáis la importancia de acercar el puerto a la ciudad. Y quiero que comprendáis que todos nos tenemos que unir para que los inversores confíen en Huelva, vengan a Huelva y pongamos a nuestra ciudad en el sitio que se merece, porque no es concebible que teniendo una gastronomía maravillosa, un clima espectacular, una ciudad con una cultura increíble, los mejores atardeceres del mundo, no es concebible que no estemos el primero de la fila. Somos el 5.º puerto más importante de España. Podremos conseguir que nuestra ciudad sea la primera de España. Yo quiero agradecer a mi equipo, que yo sé que les doy mucho trabajo. Cuando me vaya os vaya a quedar muy tranquilos. Os doy mucho trabajo, pero estoy súper orgullosa de vosotros, porque no he visto, bueno, sí, tuve la suerte, tanto en el ayuntamiento como en el puerto, de tener unos técnicos maravillosos. Yo soy una gran defensora del empleado público, porque en las 2 administraciones que he estado no puedo estar más orgulloso de ellos. Y políticos y técnicos tenemos que trabajar en la misma dirección. Lo que pasa es que hay que dar cariño, hay que dar apoyo a la gente que trabaja contigo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a disfrutar mucho escuchando a Teófila. Teófila te ha levantado a las 5 de la mañana, pero te agradezco enormemente que vengas a ilustrarnos con tu saber, porque eres una fuente de energía, de racionalidad y de trabajo. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí y Pepe, gracias por confiar en el puerto de Huelva. Nada más y muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. A las 5 de la mañana. Bien, buena hora para levantarse. Por cierto, Pilar, de catarros vamos bien servidos, ¿verdad? Parece que... Bueno, agradecer, por supuesto, al puerto de Huelva. Estamos en su casa. Yo, en conmemoración al puerto, que cumple 150 años, hoy también, con la presidenta del puerto de Cádiz, pues mira, he decidido ponerme unos gemelos también, con su ancla marino también, para, o sea, de alguna forma, estar más cerca de este ambiente portuario. Sí quiero recordarles a ustedes, al público, y dar la bienvenida y saludar a los telespectadores de todo lo que conforma el grupo Azahara de Comunicaciones, Teleonuba, Canal Costa, Condavisión y también Telejerez, Teófila. Telejerez, que también se une al grupo de Azahara de Comunicaciones. Así que, si les parece, vamos a ver qué nos cuenta hoy Teófila Martínez, como presidenta del puerto de Cádiz, por su pasado también como alcaldesa y, por supuesto, como decía Pilar Miranda, como presidenta de RETE, de esa asociación que es internacional y que busca como fin pues la alianza entre ciudades
y puertos. Así que le damos un aplauso y la bienvenida a Teófila Martínez. ¿Entramos por aquí, te parece? No le he dicho a Teófila que el escenario, ella no lo sabrá, es un escenario sostenible que inicialmente puede asustar un poco. ¿Vale? Yo le contaba el otro día que al último invitado que Jesús Aguirre, cuando vino aquí, se quedó un poco diciendo, ¿podrá conmigo las cajas de cartón? Porque son cajas de cartón, un espacio sostenible el que tenemos hoy. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Esta primera parte del Dialogando, aunque hablaremos también de la situación de puertos y ciudades, pero siempre lo hacemos un poquito más personal, para que quien no conozca su perfil personal, el de una santanderina con corazón gaditano, ¿no? Pues también la conozca de manera más profunda. Me contaban que es usted como una estrella de rock, va por los aeropuertos y la paran y le piden un autógrafo. Bueno, ahora que está aquí en Huelva, donde es una ciudad que también es muy conocida, ¿qué le sugiere Huelva a Teófila Martínez? Bueno, en primer lugar decir que los montañeses que vivimos en Cádiz no somos chicucos, porque desde Alfonso X el Sabio, que repobló Cádiz y la zona de la bahía con 320 familias de la montaña, pues hemos formado parte de la historia. Y yo creo que ahí por eso gané las primeras elecciones, aun habiendo nacido en Cádiz, porque cuando me preguntaron por primera vez, dije, no, yo no soy gaditana, no he nacido en Cádiz, pero soy chicuca, y yo creo que ahí le gané. Ahí le gané. Pues la verdad es que he tenido la gran oportunidad, a través de mi compromiso político, de conocer muy bien Andalucía, muy bien España, muy bien Cádiz, por supuesto, pero muy bien Huelva, porque siempre he contado con grandes compañeros y compañeras de partido que me han enseñado los rincones de toda la provincia, también de Huelva capital, de su costa, de sus empresas, de sus problemas, de su falta de infraestructuras. He trabajado mucho con Perico, un beso muy fuerte, 20 años trabajando. A veces nos peleábamos, otras veces no. Yo aprendía de él aprendía del resto. ¿En qué momento se peleaban? ¿Hablando de qué? Pues saber quién era más bonita, si Huelva o Cádiz. O si cuál era más antigua, ¿no? Y bueno, ya con Pilar, pues lo mismo, ¿no? Quizá lo más importante que me está ocurriendo ahora, en estos últimos años, igual que seguro que a Pilar, es que hemos podido poner en valor todo lo que hemos conocido desde la administración local, desde unas ciudades portuarias, que para hablar con el puerto teníamos que saltar la verja, y aquí saltar la verja solo es en el Rocío, ¿no? Saltar la verja del puerto, aquí sobre todo para mí, la reja, pero en Cádiz es la verja del muelle, pues siempre fue el mayor hándicap para hablar de Cádiz en el conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque son 5 kilómetros cuadrados de superficie, lo que tiene la lengua, que es una lengua que entra en el mar, Cádiz, una isla, pero ahora con forma de lengua. De los 5 kilómetros cuadrados, en 2,5 vivimos, y en 2,5 es el puerto, astilleros y zona franca. O sea que para nosotros la valla del muelle era como un límite insoportable para poder hacer proyectos de ciudad, ¿no? Que eso es fácil de entender. Ahora hablaremos de cuestiones más técnicas, pero déjenos que entremos un poco en su corazoncito también, ¿no? Vale. Entonces, por eso le preguntaba también su vínculo con Huelva, y si miramos un poco su trayectoria, ha sido prácticamente todo en política, en instituciones, sí. Ha estado en el Congreso, en el Senado, como alcaldesa. ¿En qué momento de su vida, de su trayectoria se encuentra en este momento? Pues en el de poder poner a disposición de la sociedad y de mis compañeros y compañeras de partido todo lo que he aprendido de la gente,
a lo largo de tantos años, porque la actividad política, para aquellos que tenemos un compromiso, que nos lo hemos tomado y hemos tomado la decisión de participar en política como un compromiso personal, además de político, por tratar de mejorar las cosas, estamos siempre en actitud de aprender de los ciudadanos, de no olvidarnos de lo que vemos todos los días en nuestras calles, en las casas, en los barrios, en el entorno. Es muy importante que un político pues conozca no solamente, yo he tenido esa suerte, su localidad o su provincia, sino que conozca en el territorio donde están marcados la comunidad autónoma, la nación española, Europa, el mundo, porque es que si no se te escapan muchas oportunidades. Y yo estoy en ese momento, estoy disfrutando porque puedo poner a disposición de los demás aquello que he aprendido por si lo quieren utilizar, y si no lo quieren utilizar, pues igual les queda ahí algo en su corazón o en su cabeza y algún día lo pueden necesitar. Estoy al servicio de la sociedad y al servicio de aquel encargo que me hizo el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, de ser la presidenta de la autoridad portuaria, que nunca pensé, cuando fui alcaldesa, que iba a ser la presidenta de la autoridad portuaria y iba a poder restañar algunas cosas de las que yo no entendía desde el otro lado. Y esa es la actitud que yo creo que debemos de tener todos, de no dar nunca ningún balón por perdido, porque nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad de hacer cosas positivas o hacer cosas que tú siempre creíste que se podían hacer de otra manera. Y eso es un lujo, la verdad. Bueno, ahora pasaremos a hablar de cuestiones más técnicas, pero sí quiero que comparta con nosotros una anécdota que le ocurrió hace años, cuando usted se licenció o diplomó como arquitecta técnica, aparejadora en aquel momento, y le dieron el título. ¿Qué ocurrió en aquel momento con la persona, el profesor? Aquí saben muchas cosas de mí, ¿eh? Yo creo que Fátima está por ahí, ¿no? Fátima Báñez está también por ahí. Pues pasó que éramos 800 alumnos en la Escuela de Aparejadores de Madrid, arquitectos técnicos, que empezaba a llamarse entonces, y éramos pues 5 o 6 chicas, una de ellas gaditana. Y cuando terminé, el profesor que le tocó darme el título, pues me dijo, toma, para lo que te va a servir. Yo, como ya estaba curada de espanto, pues dije, bueno, no, era tan importante lo que me estaba pasando que no le di la mayor importancia, aunque me dolió un poquito, ¿no? Total, que al cabo de los años, siendo diputada, estábamos en todo el trabajo de preparar la ley de la edificación, que nunca acababa de arrancar, y todo el mundo quería hablar con los portavoces parlamentarios. Entonces, mi partido estaba en la oposición y recibo una llamada del delegado de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid diciendo que quería venir a verme para hablar de la ley de la edificación. Y yo pues le dije, pues vente mañana, no me acuerdo. Y vino con él el director de la escuela. Qué casualidad, hombre, que el director era el profesor. Qué cara le puso. Y digo yo, pues esta no me la voy a perder yo. Entonces, después de atenderle muy cortésmente y claro, como era mi obligación como diputada, ¿no? Y contestar a aquellas cosas que me planteaba, pues cuando nos fuimos a despedir él me dio la percha para decírselo, porque si no, igual no me había atrevido, por muy jacarandosa que yo me había puesto, ¿no? Y me dice, bueno, qué alegría tener una colega que es diputada y que sabe de esto y tal. Digo, pues mira, ya ves para lo que me ha servido. ¿Cómo dices? Ahí lo dejó, ¿no? Y casi se desmaya. Pero bueno, yo tampoco le quité un poco de importancia, ¿no? No era cosa de que se sintiera tan mal como me sentí yo. Pero bueno, esas son las cosas de la vida, ¿no? O sea, como se dice, ¿no? A veces el que ríe último, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando de reír, el Carnaval de Cádiz, que le ha dedicado tantas coplas a Teófilo Martínez, no sé si siempre se las ha tomado igual de bien que... Al principio me las tomaba regular, no por nada, sino porque no hablaban de mí, porque lo de Teófila no rima con nada y entonces no tenían mucho interés en... Pero cuando descubrieron lo de Teo, pues ya rima con todo. Y entonces
como rima con todo no me he perdido nada, pero sí, siempre me las he tomado con mucha deportividad, porque además hay cosas que realmente puedes aprender de ellas. De las críticas, sobre todo a los políticos, si le quitas pues a veces algunas de las cosas que pueden tener en algunas frases más desagradables o que quieren ganarse el aplauso del público, pero debajo de todo eso o detrás de todo eso siempre hay una enseñanza. Y yo siempre procuraba decir, bueno, a ver qué voy a aprender hoy. Y ya con eso iba yo ya tan contenta. Cuando se sentaba en el fallo no sabía que me iba a salir. No, sí, hasta... Teoteo hasta el nombre tiene feo, pues claro, era una evidencia que no podía negarme, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo amigos y conocidos gaditanos que son capaces de mantener una conversación entre ellos utilizando frases de coplilla, ¿no? No sé si tiene en su cabeza alguna copla sobre Teófila Martínez que la lleven con cariño para siempre. Pues recuerdo el primer paso doble que en el carnaval del 96, que era mi primer carnaval como alcaldesa, el coro de querido y fallecido Julio Pardo me cantó, y que yo al principio no entendía muy bien porque estaba muy nerviosa, era mi primer carnaval. Y venía a decir que no podía fallar a los gaditanos porque me habían votado pues con un altísimo porcentaje, pero tampoco podía fallar porque dejaría en mal lugar el buen nombre de los chicucos que históricamente tenían en la ciudad, el buen nombre como parte de la sociedad gaditana. Y eso, la verdad, que ha pesado. Sí, igual cuesta creerlo, pero ha pesado mucho siempre en mí, porque cada vez que las fuerzas me flaqueaban un poquito decía, no puedo fallar, porque mira que si cambian la opinión que tienen de los chicucos como gente trabajadora y como gente comprometida, pues esto no puede ser. Así que eso me daba mucho ánimo, la verdad. Bueno, pues ella es Teófila Martínez Saiz, ¿verdad? Y nos va a hablar también de su actual puesto como representante de una asociación muy importante que busca RETE, que busca la colaboración entre puertos y ciudades. Pero déjeme antes que le recuerde al público que se encuentra aquí que esto es un diálogo entre dos, pero también con el público. Los que han venido en otras ocasiones, les suena este cartón de Dialogando. Esto es para que ustedes también participen en esta charla, en esta reflexión con Teófila Martínez. Pongan su nombre, les ruego que si quieren hacer alguna pregunta, que lo escriban en mayúsculas para que lo podamos leer bien, y los últimos minutos del Dialogando le trasladaremos las preguntas a Teófila Martínez. Y ahora sí, entrando un poco más en la parte más técnica, ¿cómo explicaría usted a la sociedad que no lo conozca qué es RETE? Porque así dicho de antemano, RETE no es un nombre muy comercial. Es una asociación que lleva 22 años trabajando. Son 6 países los que la crearon, entre ellos España, y forman parte como socios puertos, ciudades, universidades, y que además tenemos la gran suerte de haber cruzado el charco, que para los onubenses y los gaditanos es algo común, ¿no? Y ser muy fuerte también en Iberoamérica. La parte más importante es que tenemos un comité de expertos que lleva sumando experiencias y analizando acciones de integración puerto-ciudad desde hace muchos años, y además con publicaciones muy solventes como Puertos Plus y Puertus, ¿no? Que están editadas y que cualquiera puede leer a través de Internet también, pues todos los artículos de expertos que vienen ahí. Pero el objetivo más importante de RETE es hacer ver a los vecinos y vecinas, ciudadanos de las ciudades portuarias y a los responsables de los puertos que lo más importante es conocer en profundidad de qué se trata. La integración puerto-ciudad no es una integración solo física, es una integración social, porque si no, no habría integración, es una integración cultural, es una integración económica, porque solamente integrar territorios no sirve para nada, porque si una ciudad
tú le abres el puerto, le abres a la ciudad, no le das un contenido que la ciudad necesite, no se lo haces ver de antemano, no le haces participar con buena información en lo que va a pasar a lo largo de los años, no le va a servir para nada porque no lo va a hacer suyo. Y lo que se trata en la integración puerto-ciudad, después de tantos años de puertos antiguamente, históricamente amurallados, luego con unas vallas, unas verjas, unas rejas, luego con la valla de Schengen, desde que estamos en la Unión Europea, pues claro, era como... Yo siempre digo, cuando yo era alcaldesa era como, o concejal, era como la República Bananera de lo que estaba al otro lado. Siempre tuve la sensación de que en los puertos en España, y fui ponente de la Ley de Puertos y Marina Mercante del 92, era como algo ajeno, que todo lo que pasaba era desde la reja hacia el mar y que, salvo las personas que trabajaban en el puerto, el resto de la ciudadanía estaba alejado. Era como si hubiera un gran escenario tapado por una gran cortinón, ¿no? Porque además lo he vivido como alcaldesa. Entonces, cuando llegué a la autoridad portuaria de presidenta y conocí la asociación, pues realmente me apasionó y, bueno, y en un momento dado me tocó presidir la asociación porque lo vi importantísimo, porque era lo que me había faltado a mí. Y me imagino que Perico, que está aquí con nosotros, le habrá pasado lo mismo, lo que me faltaba a mí como alcaldesa para sentirme alcaldesa de todo el territorio. Porque el puerto está en un territorio que es la ciudad, está en un término municipal, no está en la luna, no está flotando en el mar, está en la ciudad. Y o eres partícipe o te hacen partícipe diciéndote y enseñándote cuál es el proyecto de futuro del puerto, cómo va a crecer, por qué actividad va a apostar. O tú no entiendes nada, ¿no? Y lo importante de RETE, y a lo que nos dedicamos especialmente a través de jornadas, a través de publicaciones, a través de conferencias, es querer trasladar a los técnicos de las ciudades, a los colegios profesionales, a la sociedad civil, a los grupos, a los sindicatos, a los empresarios, en qué consiste eso de la integración puerto-ciudad. Pero, ¿por qué es tan importante integrar una ciudad y un puerto? Por cierto, estábamos viendo imágenes del último encuentro RETE que hicieron aquí recientemente. ¿Por qué es tan importante? Porque esos suelos que han sido muy productivos en otros años y que han dejado de ser productivos porque los puertos, los tamaños de los barcos han crecido, las actividades más duras portuarias se han trasladado a otros espacios también portuarios y han empezado a quedar espacios libres, ¿no? Y se han hecho en algunas ciudades portuarias pequeñas intervenciones, pero que la gente no entiende eso, los ciudadanos no entienden eso como integración puerto-ciudad. Tiene que haber un proyecto claro como el que ha sido capaz con su equipo, Pilar Miranda, la presidenta de Huelva, de explicar y de ordenar ese plan de integración puerto-ciudad como algo integral, que va desde una punta a la otra del suelo portuario de la ciudad de Huelva, y que es la gran fachada a la ría, que es un proyecto fantástico porque aparte de que hay una parte como el Muelle de Levante que va a tener su importancia porque la ciudad va a entrar como si fuera las púas de un peine en el puerto y el puerto va a entrar en la ciudad con esas mismas púas, y va a unir como si fuera un nudo marinero el paseo de la ría con la lonja, con todo lo que se ha hecho en la zona norte de la ría. Esa visión global de eso es lo que va a enriquecer a la ciudad, lo que va a enriquecer al puerto, lo que va a enriquecer a la sociedad, porque va a haber muchos jóvenes, muchos profesionales que van a ver ahí
una oportunidad de negocio, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de actividad, una oportunidad de vivir la ciudad de otra manera. Y usted, que preside esta asociación, que es internacional, que tiene la oportunidad de conocer muchos casos de éxito, no solamente de puertos de España, sino a nivel internacional, ¿qué nos puede trasladar a Huelva que nos pueda servir como modelo? Bueno, pues a Huelva yo trasladaría el modelo de Bilbao, que es un modelo de una ría, que la diferencia es que en Bilbao, a los dos lados de la ría, pues hay vida, en el sentido de que hay edificaciones residenciales, comerciales, no como en el caso de Huelva, que al otro lado tenemos un parque, ¿no? Pero que también le da mucha belleza. Pero ese tratamiento de una fachada como en la ría de Bilbao, que era todo negro, todo oscuro, no le aportaba nada, y verlo ahora, al cabo de 18 años, porque la ría de Bilbao tenía muchas más complicaciones que tiene la ciudad y la ría de Huelva. ¿Por qué? Porque toda la industria pesada estaba también en ese borde de la ría, ¿no? Y no solamente había que sacar el puerto, había que sacar toda esa industria pesada que hacía que la ría fuera de color, no chapapote, era un color negro, 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 negro. Entonces, ahora verlo con sus jardines, con su Guggenheim, con sus edificios, con sus paseos, pues eso es lo que va a ocurrir, como está ocurriendo en Huelva, ¿no? Ese es el concepto de Rete, un suelo ganado a la ciudad para hacer deporte, para pasear, para hacer actividades culturales, en definitiva, para vivirlo. Y eso es la gran apuesta que nosotros... Hay otro ejemplo muy importante, que es Puerto Madero en Buenos Aires, una ciudad de 20 millones de habitantes, donde esa zona de Puerto Madero, en el corazón de lo que es el corazón de Buenos Aires, estaba toda degradada. Entonces, también era una especie, no de ría, pero sí de canal importante, ¿no? Y quién lo ha visto y quién lo ve. Claro, evidentemente también Rete nos dedicamos a explicar claramente que son proyectos de puerto-ciudad, que no es un huevo que se echa a freír. Lo bueno de Huelva es que en estos años ya se han hecho cosas importantes, atractivas, se ha cuidado y se ha rehabilitado elementos culturales importantes, como explicaba Pilar, la presidenta, se ha hecho ese paseo, el paseo de la ría, que es una auténtica maravilla, pero no se ha quedado ahí, se ha quedado en hacer de una manera adecuada como acompañante a una gran vía de tráfico como es la avenida de Montenegro. Lo he dicho bien, ¿no? Francisco Montenegro, sí. Porque llevo toda la noche soñando con Montenegro. No sé, menos mal que no sueño despierta, si no mi marido se hubiera mosqueado. Entonces, todo eso es lo que anima a tener paciencia para que en estos próximos 4 años, que van a ser fundamentales para el desarrollo de ese muelle de Levante, porque yo he comentado con Pilar en muchas ocasiones, y también con el director y con su equipo, la importancia que dentro del muelle de Levante existan elementos dinamizadores, que pueden ser públicos o privados, de esa gran operación, que no es una operación urbanística solo, por favor. Eso lo tenemos que meter en la cabeza, porque lo que va a haber ahí va a ser en beneficio de la sociedad, va a ser beneficio social, cultural, económico, pero claro, tener ahí una marina deportiva, ese es un gran elemento dinamizador. Conseguir de las autoridades de la comunidad autónoma, por ejemplo, y del ayuntamiento, que haya un museo de América. Ese es otro gran elemento dinamizador, uno deportivo, otro cultural. Y los económicos vienen solos. ¿Por qué? Porque en el momento que los inversores ven que hay un suelo ordenado, bien colocado, sin problemas urbanísticos, sin problemas legales, sin problemas administrativos, invierten, porque el dinero... siempre se ha dicho que es muy miedoso, salvo en los casos de los grandes especuladores, pero los que realmente hacen cosas van
a tiro hecho. Tienes que ofrecerle certidumbre. El factor social, el cultural, el deportivo también es muy importante. Muchas personas que van a correr. Hasta Pedro Sánchez ha hecho footing ahí en el Paseo de la Ría. Y por supuesto. Y también la gastronomía. A ver si ha aprendido algo. La gastronomía también es importante, por supuesto. Claro. El acercar es una forma también de que la gente se acerque. Claro, no hay cosa más bonita que turísticamente que estar en establecimientos donde ves el mar, si estás cerca del mar. Un restaurante, un hotel, cualquier otra actividad de carácter lúdico, de ocio deportivo, hasta para los congresos. No es lo mismo ir a una sala de reuniones, de una reunión de trabajo, en un sitio que está colocado aquí, por ejemplo, imagínate, en el frente de la ría, mirando al otro lado, que ver una pared con una cortina y se abre la cortina y ves otro edificio enfrente. Eso no es igual. O sea, que realmente lo que le añade a una ciudad, que además de ser un importante polo económico para la provincia de Huelva, para Andalucía y para España, le añades el componente turístico, el componente, en este caso, náutico-deportivo, la pesca, el turismo de congresos, el turismo cultural, es algo que con esa apertura del muelle hacia la ciudad y de la ciudad hacia el puerto, pues solo va a traer beneficios. Yo recuerdo cuando mi amigo Perico me invitaba a la feria, ¿A las colombinas? A las colombinas. Y empezábamos a andar por el borde de la ría. Y yo decía, Perico, ¿dónde me lleva? Ahora ya lo veo clarísimo, ¿no? Pero entonces no lo veía tan claro, ¿eh? O sea, que eso es lo que realmente hay que tratar. Pero esto, para que sea rentable, yo lo repito, es el objetivo de RETE, es que los ciudadanos sepan en cada momento lo que va a pasar y cuándo va a pasar. No hace falta atropellarse, sino en tal fecha va a pasar esto, o alrededor de tal fecha, de tal año, y va a pasar esto. Hay que irse preparando, hay que ir preparando la ciudad para que absorba los beneficios de esta actuación. Yo creo que es fundamental el ir paseando hasta el Monumento Colón, pues recién restaurado y su entorno, e irte más allá, hacia adentrarte en Palos y ir por algo que se nota que está cuidado y que lo tienes cerca, porque has llegado allí a través de un paseo, de una urbanización bien hecha, de un monumento cuidado, de que le puedes disfrutar. Es una gozada. Si no, ¿quién iba a ir hoy en día de aquí a los muelles? Solo el que vaya a trabajar. O sea, que es tratar de tirar de la actividad de la ciudad hacia a lo largo de toda esa fachada de la ría. ¿Y cuál considera usted, como presidenta de RETE, que sería el siguiente paso a dar para integrar el puerto como si fuera un barrio más de la ciudad? Pues lo ha dicho muy bien la presidenta Pilar, que de esto sabe mucho, ¿no? Han hecho una cosa muy importante, actuar donde se podía actuar para integrar en el paseo, en los monumentos, en la ciudad, en la Lonja Nueva, en todas esas actuaciones que se han hecho puntuales a lo largo, y ahora encargar la elaboración de un plan para el muelle central, para el muelle de Levante, que va a ser lo que va a coser no solamente las actuaciones a lo largo del frente de la ría, sino de la fachada. A mí me gusta hablar de fachada, porque en las ciudades portuarias tenemos un problema, que ciertas fachadas, como en Cádiz, que en Cádiz es toda la fachada, solo la puedes ver si vas en un barco, no la puedes disfrutar. Entonces, todo eso, el encargar proyectos, o ideas para de ahí que salga el proyecto y elaborar el plan especial que va a determinar cómo se van a hacer las cosas y en qué va a ir en cada sitio, eso es el tiempo. Por eso digo que en los próximos 4 años van a ser muy importantes, porque dentro de ese muelle de Levante
va a haber cosas que se van a poder hacer, aunque el plan especial no esté aprobado por las autoridades competentes, que es la comunidad autónoma, de acuerdo también el puerto con la ciudad, para que luego no haya ningún problema de desconexión, pero realmente ante quien se tramita ese plan especial es ante la comunidad autónoma, que es la que lo tiene que aprobar inicialmente, provisionalmente y finalmente. Pero ya se puede ir trabajando. ¿Pero se atreve a darle un consejo a Pilar, al director del puerto? Aprender. Que usted al frente de bueno, RT ve muchos puertos y ve muchos modelos de éxito. El consejo al puerto y a la ciudad y a Pilar a caballo ahí es que procuren hacer las cosas que mientras se está elaborando y aprobando ese plan especial se puedan hacer en ese muelle de Levante y fuera del muelle de Levante. No dejar esperar a que esté definitivamente aprobado para hacer cosas. Porque en este país nos pasa muchas veces que cuando tenemos cubo no tenemos agua y cuando tenemos agua no tenemos cubo. Y hay que aprovechar. Los proyectos tienen que estar hechos y ¿para qué? Para que cuando hay dinero poder hacerlos. Porque si hay dinero y no tienes el proyecto, no tienes nada. Y si tienes el proyecto y no tienes dinero, no tienes nada. Entonces hay que ir rematando las cosas que se han hecho ya y tratar de ir cosiendo en los sitios donde se pueda la ciudad con el puerto. Pilar Miranda menciona mucho al puerto de Málaga como un ejemplo de éxito. Sí. ¿De qué forma Huelva podría parecerse al puerto de Málaga? Bueno, pues el puerto de Málaga es un ejemplo de éxito. Lo va a ser el de Sevilla, que también ha hecho ya muchas cosas, pero no lo más importante, que es como en este caso se parece mucho en la importancia dentro de la integración puerto-ciudad que va a tener para Huelva el muelle de Levante, que en el caso de Sevilla es todos los suelos que están alrededor de la Avenida de las Razas. Todo ese conglomerado de suelos donde hay un proyecto importantísimo de la autoridad portuaria de Sevilla, presidido por Rafael, que realmente va a ser un proyecto muy importante para Sevilla, pero también para Andalucía, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene sus características, pero el de Málaga lo que nos ha enseñado es precisamente las distintas fases, ¿no? Ahora están en otra fase. Se comenzó hace muchos años por el paseo que se hizo en la playa que va por donde estaban los depósitos de tabacalera hacia lo que es la Costa del Sol. Luego el muelle ciudad se tardó más, pero ya se veía cómo iba caminando. El muelle 1 ya lo fue completando. Que el muelle 1 yo creo que se va a parecer un poco a lo que puede ocurrir con el muelle de Levante, porque detrás del muelle 1 lo que tienes es vida, o sea, tienes edificios residenciales, que es lo que ocurre o casi puede ocurrir en ese tramo que conecta la ciudad con el muelle de Levante, ¿no? Entonces, Málaga es un espacio de éxito, pero todavía le queda mucho, porque le quedan algunos espacios por los que está tratando de colocar elementos dinamizadores desde el punto de vista económico y turístico. Pero ya tiene la base. Y yo creo que a Huelva ya tiene la base y lo que va a cerrar ese proceso va a ser el muelle de Levante. Bueno, le quiero recordar que ustedes también tienen voz y pregunta. La voz se la presto yo, la pregunta la formulan ustedes. Así que les voy rogando que vayan entregando sus preguntas, porque ya estamos afrontando la recta final de este dialogando, para que podamos también compartirlo. No quiero perder esta oportunidad para preguntarle si cree que es utópico o es viable en el futuro poder tener una conexión marítima entre Huelva y Cádiz. Bueno, yo creo primero que algo que hemos hablado muchas veces Pilar y yo, algo que tiene que tener Huelva claro, igual que todas las ciudades portuarias, y hablo desde el punto de vista de la ciudad, que los puertos no tienen que seguir siendo ajenos a la vida de la ciudad, porque los puertos son puertas de entrada del progreso. Y eso no se puede parar
en un muro, en una valla física o no física, sino tiene que entrar, porque lo mismo que los puertos modernos no son nada sin el territorio, porque ahí es donde están las empresas, las industrias, donde están los activos logísticos, los servicios, ahí el territorio es importante para el puerto. En el puerto de Huelva tenemos ejemplos varios de grandes empresas que están en el territorio, que utilizan el puerto para ser más competitivos, y ahí es donde podemos ver la importancia que para el puerto tiene hoy el territorio. Y en este caso, el territorio más importante es todo lo que está alrededor del puerto. Por eso, todos los temas de inversión en ferrocarriles, en conexiones viarias que está haciendo el puerto de Huelva con el resto del territorio, con el resto de Andalucía y con el resto de España, ¿no? La conexión con Cádiz, pues es algo soñado por todos nosotros, ¿no? Que siempre nos hubiera gustado estar más cerca, ¿no? Y la manera de estar más cerca es, bueno, quizá por mar. En la bahía de Cádiz tenemos el ejemplo, al principio de los años 95, 96, cuando llegué al ayuntamiento, con Rota, con el alcalde de Rota, hicimos un convenio y pusimos en marcha los primeros catamaranes de conexión de Cádiz, el puerto de Santa María, Cádiz-Rota. Solo lo pudimos aguantar 3 años porque entonces la comunidad autónoma, el gobierno de la Junta, no subvencionaba, como hace con los transportes públicos, ese transporte, pero al final rompimos el miedo a hacerlo y creamos la necesidad de que estuviera ese servicio. Por tanto, a la comunidad autónoma no le quedó más remedio al cabo de los años de crear el consorcio para tener ese transporte público a través de catamaranes ya con precios como si fueran los autobuses, ¿no? Pues yo creo que hace falta que se rompa un poco ese miedo a conectar por barcos rápidos, por catamaranes rápidos, Cádiz con Huelva, empezando, creo yo, para crear la costumbre desde el punto de vista incluso turístico, ¿no? Porque si desde el punto de vista turístico, donde puede ser más rentable, se rompe ese miedo a poner esa conexión, pues luego vendría la conexión permanente, ¿no? Entonces yo creo que sí que, bueno, solo nos falta que alguien crea en ello y se remangue y diga vamos a por ello, ¿no? Pero se puede dejar la puerta abierta a esa Hombre, posibilidad. claro, yo creo que no es algo utópico, ¿no? No, para nada. La bahía de Cádiz es un ejemplo. Hoy en día, para los barcos rápidos y los catamaranes, ¿cuánto se tarda en ir desde Tarifa a Tánger en catamarán? 35 minutos. Si está la pues calma. Eso no es tiempo, ¿no? Cualquier que vive en una gran ciudad, en Sevilla o en Madrid o en Barcelona, tarda 1 hora en llegar a su trabajo, aunque sea en transporte público, en un metro, ¿no? Es que una persona que, por ejemplo, veranee en Matalascañas, cerquita de Doñana, con una buena bicicleta apropiada, puede ir con marea alta por la orilla y llegar a Sanlúcar de Barrameda en media hora en bicicleta. Sí. Sin embargo, si esa misma persona tiene que coger su vehículo y llegar a Sanlúcar de Barrameda, serían 2 horas y media o por ahí. Entonces, por eso sabemos que en Huelva es algo muy... Y luego yo creo también, firmemente, que se está tardando mucho en hacer el puente de la S40 en Sevilla, que eso va a acercar mucho a Huelva y a Cádiz, ¿no? Porque va a hacerlo más rápido y es una infraestructura que es importante para el área metropolitana de Sevilla, pero también es muy importante para la provincia de Cádiz y la provincia de Huelva, sin duda. Me están diciendo por aquí que me van a dar las preguntas para formularle preguntas que vienen del público. Muchas gracias. Bueno, va con minúsculas, ¿eh? Manuela Vázquez. ¿Cuándo será posible ir por carretera a Cádiz? También relacionado con... Yo creo que si los gaditanos fuimos capaces de que el Albia, la velocidad alta, no la alta velocidad, llegara a Cádiz y corríamos el riesgo de que no llegara
si no enterrábamos las vías del tren, porque no se podía poner doble vía, porque la distancia entre las fachadas de la vía del tren a lo largo de 3 kilómetros en el corazón de la ciudad era imposible, porque era un riesgo terrible, era una barrera física que dividía Cádiz en 3 poblaciones distintas, a la derecha de la vía del tren, a la izquierda y en el casco histórico. Si fuimos capaces de convencer al gobierno de Aznar que para hacer la doble vía entre Sevilla y Cádiz había que empezar por enterrar las vías del tren en Cádiz, porque si no, no llegaría nunca, pues lo mismo había tenido que ocurrir, que no ha ocurrido, con el puente ese que han estado años diciendo que si puente, que si túnel, que si túnel, que si puente, que ya tenía que estar hecho, porque no tiene sentido que ya estés conectado por esa S40 con el aeropuerto y con la autovía hacia Córdoba y no se esté con Huelva. Eso va a ser el primer paso. Yo creo que eso es un paso muy importante que nos va a acortar, por lo menos creo yo, calculo yo, en una media hora o más el camino entre Cádiz y Huelva. Y media hora en 2 horas y algo es mucho tiempo, ¿no? de acortar. Para que vean el interés que hay por parte de Huelva también, aparte de integrar Puerto Ciudad con la conexión con Cádiz. Antonio Hernández, que es arquitecto técnico portuario, dice: Cádiz y Huelva son las 2 únicas provincias de España que están inconexas. Faltan apenas 20 kilómetros para llegar de Matalascañas a Sanlúcar de Barrameda. ¿Se podría unir sin perjudicar a Doñana? ¿Por qué no se hace? Bueno, yo he oído, he estado en muchos debates porque, como algunos de ustedes saben, fui diputada autonómica durante 8 años y como Perico también conoce y otros políticos que están aquí, es algo que llevamos hablando mucho tiempo y quizá de tanto manosearlo la sociedad no conozca bien nada más que el trazo gordo de la discusión, que siempre entre políticos se resume luego a través de los medios de comunicación en titulares, pero no profundizamos en el porqué ni cómo se podría solucionar sin tocar para nada ni el parque ni el preparque, ¿no? Entonces, yo creo que si nos damos mucha prisa en hacerlo de ese puente que dicen ahora que ya se va a hacer, pues estaremos en condiciones de todavía acortarlo un poco más a través, pero siempre tiene que haber un puente para poderlo acortar, ¿no? Entonces, lo importante es que se tengan los proyectos para que cuando haya dinero o haya la oportunidad política de decidirlo, el proyecto al menos esté hecho. Bueno, una última pregunta, no sé si conoce, hay un barrio que se llama Pescadería, que es el que quizás esté más próximo al frente fluvial, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pescadería, María Luisa Domínguez, está aquí entre el público y le pregunta: desde la Asociación de Vecinos, las expectativas que tenemos, dice, es muy grande y lo que esperamos es que se lleve a cabo el acercamiento. Dice, ¿será lo antes posible? ¿Hay alguna fecha? Bueno, yo desconozco las fechas, lo que sí que conociendo a Pilar Miranda, sé que eso va a ser de lo más importante o de lo más próximo a realizarse a partir de ahora, porque yo sé su compromiso con los barrios y con la ciudad de Huelva y, por tanto, todo lo que sea beneficiar en mejorar la vida de los vecinos de un barrio tan cercano al muelle y que para vosotros es la misma vida poder sentir que tenéis más cerca la ría, el mar. Yo sé que será pronto, que será muy pronto. Bueno, pues hasta aquí dialogando. Bueno, me gustaría, por concluir, ¿cómo se imagina que será Huelva y su puerto dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Será ya esa integración total? Pues a partir del 28 de mayo se lo digo. Bueno, pues si le parece, Teófila, vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir que se ponga aquí al escenario. Quiero agradecer a Teófila, a ustedes su asistencia, pero antes de concluir este dialogando, también queremos hacerle obsequio para que tenga un recuerdo de su paso por
dialogando y por este escenario tan sostenible. Así que voy a No pedir... me he caído, ¿eh? Sostenible. Sostenible. Voy a pedirle en primer lugar a la presidenta del puerto, creo que quiere hacerle la entrega de un obsequio. Queremos hacerle la entrega de un recuerdo del 150 aniversario del muelle de Tarsi, que está en restauración, y para que siempre nos lleve al puerto de Huelva en el corazón. Esas cosas me encantan. Por aquí. Es de un artista de Huelva, Víctor. Que sepáis que los vídeos que hacen en el puerto de Huelva son mi envidia. Son la envidia del puerto, de toda la directiva del puerto de la Bahía de Cádiz. Muelle de Tarsi. ¡Oh, qué bonito! Artista onubense, de Víctor Pulido. Bueno, ¿veis? Esto es lo que hace integrar el puerto ciudad. Que se utilice por parte del puerto culturalmente a los artistas, a los creadores, al talento, esas voces maravillosas, que cantan al puerto de Huelva. Gracias, Pilar. Y también, por parte del Grupo Azahara de Comunicaciones, su CEO, José Suárez, por favor, que también le vamos a hacer entrega de un recuerdo de este acto. Así que... Bueno, es distinto, ¿verdad? A ver, pero me voy a ir completa, ¿eh? Un aplauso, Muchas por favor. Gracias. Sostenible, todo sostenible. Bueno, pues nada, darles las gracias por su asistencia, por su atención, también a todos los telespectadores que nos siguen y que nos van a poder seguir viendo, porque es un programa dialogando que se puede emitir en otras ocasiones y que pueden verlo a lo largo del día. Nada, muchísimas gracias y aquí seguimos dialogando. Ahora les pido una foto de familia, por favor. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí